Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos al webinar El apasionante mundo de un traductor de idiomas. Y ahora comenzamos. Esta noche, Ana Claudia Rocker, jefa de la carrera de traducción de idiomas de Leeds, nos contará por qué la traducción es un apasionante mundo. Antes, les mencionaré rápidamente quién es ella. Ana Claudia nació en Florianópolis, Brasil, pero ahora está muy contenta en llamar a Perú su hogar. Posee un doctorado en estudio de traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina y ha publicado varios artículos académicos para revistas profesionales en la materia. Tiene amplia experiencia profesional en el sector educativo a nivel superior. Actualmente se desempeña como jefa de la carrera de traducción de idiomas de Leeds, Lima Institute of Technical Studies. Para dar comienzo al webinar, quiero darles unas pequeñas pautas. Habrá un espacio finalizando el webinar donde Cintia nos explicará un poco sobre la malla curricular. Luego nos dividiremos en grupos para poder hacer las preguntas que querramos. Y si alguien tiene alguna pregunta en el momento del webinar, por favor, hacerla a finalizar este mismo, para poder atender a lo que Ana Claudia nos dice. Ahora sí los dejo con Ana Claudia. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, parece que hoy la señal de internet, ¿no? Por la tarde ha tenido bastante problemas, ¿no? Y sigue todavía. Espero que ustedes puedan escuchar bien, ¿no? La charla, pero cualquier problema voy también a sacar la imagen, ¿no? Para que no se pese aún más la red, ¿no? Porque me parece que hoy fue un día bastante complicado, ¿no? Todos tuvimos problemas con internet todo el día, ¿no? Pero por la tarde fue bastante más difícil, ¿no? Pero vamos a empezar y cualquier situación, ¿no? Que pase, que no están escuchando o algo, por favor informen, ¿ya? Para que se pueda repetir, ¿ok? De todas maneras, está siendo grabado, ¿no? Y también estamos en Facebook, ¿no? En vivo. También vamos a grabar eso y después vamos a reproducir, ¿ya? Bueno, les quería dar la bienvenida, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es un poquito sobre el mundo del traductor. ¿Por qué decimos apasionante? Porque, bueno, si no ponemos un poquito que sea de pasión en lo que hacemos, ¿cómo vamos a dedicar tantas horas de nuestro día, ¿no? Que es nuestra vida, ¿no? Si no nos apasiona lo que hacemos. Entonces, por eso vamos a hoy dedicar un poquito de tiempo a ver ese mundo del traductor, ¿no? Porque creo que es bastante curioso y ustedes también tienen dudas, ¿no? Porque uno habla qué es un traductor y de verdad que por ahí tenemos un poquito de dudas qué es traductor, intérprete, ¿no? Y también para ver cómo estamos ahora, ¿no? Cómo la carrera se ubica ahora en esa situación que estamos pasando, ¿no? Eso también es bien interesante de hablarnos sobre eso, porque claro, uno va a elegir una carrera, ¿no? Entonces, claro, tiene que saber de qué forma se está, ¿no? Está afrontando también todo ese periodo que estamos pasando, ¿ya? Entonces, el primer tema que quería solo así tocar, ¿no? Es, hay siempre mitos, ¿no? Que dicen, o ideas, ¿no? Que una persona adulta no puede aprender un idioma. No, no vas a lograr, ¿no? Seguro, un montón de gente te va a decir, pero ¿cómo hacer traducción? No, no vas a lograr, tienes que aprender un montón de idiomas, eso no es así, no es fácil, ¿no? Porque en el camino encontramos un montón de gente a veces que nos desanima, ¿no? Entonces, solo para que toquemos el tema, bueno, en neurolingüística se hace un montón de investigaciones en esos temas, ¿no? Después en la carrera vamos a tener
oportunidad de profundizar un poco ese tema, ¿no? Y claro que un niño tiene más facilidad en aprender un idioma, ¿no? Pero tenemos como adultos, ¿no? Y como traductores, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? Vamos a formar un traductor, porque un traductor se forma, sí, claro. Hay gente que tiene más facilidad que otros, ¿no? Para la adquisición de un idioma. Pero tú tienes competencias diferentes. Uno tiene competencias diferentes. Quizás en el habla, un sea mejor que el otro, pero en las reglas gramaticales, en el sentido de adaptación de palabras, ¿no? Tu vocabulario quizás es más amplio, ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿no? Hay un montón de competencias diferentes. Entonces, eso también nos va a ayudar a definir, ¿no? ¿Cuál será nuestra especialidad también? ¿No? Porque si tienes una competencia más en el habla, quizás te interese más la interpretación, ¿no? Si a ti te gustan más las reglas gramaticales, la lectura, más una traducción más de la palabra, te vas a interesar más por la traducción. Y dentro del mundo de la traducción, bueno, puedes especializarte en un montón de áreas, ¿no? Puedes elegir entre varias áreas para especializarte, que es bastante importante, ¿no? Así es un proceso que, bueno, otras carreras han experimentado ya, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de medicina, ¿no? No necesitamos ir demasiado lejos, pero a 50 años atrás, más o menos, solo para citar, el médico era un especialista que trabajaba en todas las áreas, pero poco a poco la medicina se fue especializando, pero tanto, 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 ¿no? Que hay especialidades bien específicas, ¿no? Y eso ha pasado también con la traducción. Antes se decía un traductor hace todo, ¿no? Traduce directa, inversa, no directa, que se dice es directamente de tu idioma al otro idioma, ¿no? Y a inversa es del idioma extranjero a tu idioma, ¿no? Entonces, tienes todos esos procesos y después vino las especialidades, ¿no? La jurídica, la traducción minera, la traducción médica, farmacéutica y ahora un montón más de nichos, ¿no? De traducción. Y eso también vamos a tratar hoy. Entonces, ese primer punto, no te desanimes de ninguna manera. En nuestra carrera estudiamos 3 idiomas. Inglés, de verdad 4, porque estudias tu idioma, ¿no? Español. Estudias español, portugués, francés e inglés, ¿no? Entonces, de verdad son 4 idiomas, porque aunque sea tu lengua materna, tienes que estudiar, ¿no? Profundamente, ¿ya? Y, bueno, tenemos alumnos extranjeros, ¿no? Brasileños, franceses, que el español no es su lengua materna, ¿no? Entonces, hay particularidades y hay alumnos diferentes y después que ingresas en ese mundo, que es la traducción, vas a tener ese contacto, ¿no? Con tanta gente de otros idiomas, ¿no? Y eso es bastante mínimo interesante, ¿no? Culturalmente, en todos los sentidos, ¿no? Te va a ampliar un montón, ¿no? De conocimientos culturales del mismo idioma. Tener alumnos extranjeros en una clase es muy interesante. Aporta un montón también, ¿no? Por eso uno sale a hacer intercambios, ¿no? Para tener esa convivencia, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, sí, te escucho muy bien. Uh-huh. Ok. Bueno, estamos hablando, ¿no? De qué pasa en el cerebro de un traductor. ¿Qué pasa ahí? Hay un montón de investigaciones, ¿no? Que son muy interesantes, que hacen como electrodos, ¿no? Que pones ahí para ver la movimentación de se dice en portugués, ondas cerebrais, ¿no? Que el traductor hace el cerebro cuando está traduciendo o cuando está interpretando,
¿no? Y uno imagina el proceso, ¿no? Es un proceso, parece simple, pero es bien complejo, ¿no? Y es muy interesante, porque primero trabajamos así como en general tres fases diferentes, ¿no? Primero, la comprensión de lo que estás leyendo. Por eso que la comprensión lectora es muy importante cuando recibes un texto que vas a traducir, ¿no? Después, tienes que empezar a transformar ese texto, ¿no? Y reconstruir el texto. Entonces, un poco que somos constructores, ¿no? Es bien bonito, hay un montón de metáforas en ese sentido, ¿no? Del traductor como un constructor, ¿no? Del lenguaje, porque el traductor construye delicadamente un otro hilo, ¿no? Un puente, ¿no? A otro idioma. Entonces, es muy, muy bonito también, ¿no? Si uno va a pensar en ese proceso, ¿no? Aquí si vamos a leer, ¿no? El cerebro debe construir el mensaje de la lengua meta, intentando conservar significado y significante y tratando de ejercer en la lengua meta el mismo efecto que ha provocado en el mensaje en la lengua original. Bueno, un ejemplo, si estamos mirando a una película o leyendo tiritas, por ejemplo, es un tema bastante difícil de traducir, ¿eh? Tiritas. ¿Por qué? Porque ahí están elementos culturales, ¿no? A veces políticos, muy difíciles de entender. Yo me acuerdo cuando vine a vivir en Lima y estaba esa película Asumare 1, ¿no? Bueno, yo fui al cine, claro, y bueno, me senté ahí a ver y todos empezaban a reír un montón. Yo miraba así como, bueno, tengo que reír, ¿no? No es que no entendía el idioma, es que no entendía el contexto, ¿no? Porque no tenía sentido, ¿no? Porque yo no había vivido, ¿no? Esas fases culturales, todos esos temas que se hablaban en la película. Yo perdí un montón. Después fui a ver otras veces y claro, con el tiempo que uno vive en un país se va, ¿no? Se va adaptando y va entendiendo las bromas y todo eso, ¿no? Yo me pasaba a veces tardes enteras mirando programas de humor, mirando programas de farándula, ¿no? Para entender un poco también, porque si no, uno no entiende, ¿no? Entonces es un proceso que no es tan fácil, ¿no? Pero es muy interesante cuando tú empiezas a entender, a ser parte de eso, porque en eso es, vas a empezar a ser parte de una sociedad, ¿no? Vas a integrar. Y cuando traduces un texto, es eso que pasa cuando haces una interpretación, cuando subtitulas una película, un documental, ¿no? Lo que sea que vas a hacer, que vas a transmitir en otro idioma, es muy gratificante, ¿no? A veces un poco enloquecedor, ¿no? Porque solo para ejemplificar, ayer me pasé como hasta las 2 de la mañana con una frase que tenía que traducir un término jurídico. Y de verdad, traduzco hace años jurídico, pero a veces no sabes de dónde sacaron esa frase y las palabras no te dicen nada juntas y eso no iba. Así que consulté con mitad del mundo que conozco y cuando encontré, ¿no? Que vi que sí, había encontrado, porque parece que las palabras te dicen, ya estoy aquí, aquí es mi lugar, ¿no? Decir que ser traductor es un poco que hablar solo, ¿no? Y hablar con las palabras en un texto, ¿no? Hablas con la computadora a veces, ¿no? Dices, ahí está, ese es el sitio correcto donde tiene que estar esa palabra, ¿no? Pero no es así tan fácil, ¿no? Pero ese es el juego, esa es la pasión, eso es lo que provoca uno a seguir investigando, a seguir buscando, ¿no? Eso es que te apasiona, ¿no? Unos pueden decir, eso es una dificultad enorme,
Eso es una pasión enorme, ¿no? Buscar palabras, buscar significados es una pasión, ¿no? Así que tiene que ingresar en mi mundo aquí para entender, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como estábamos hablando de traductor, de intérprete, eh, quería dedicar unos minutitos a la interpretación de lengua de señas. Bueno, además de ser algo muy importante, no solamente de inclusión, es una parte del trabajo de un intérprete, ¿no? Y nosotros estamos buscando incluir la lengua de señas en nuestros cursos, como un curso electivo, como un curso aparte, ¿no? Porque además de un factor social, de una inclusión, faltan muchos profesionales en esa área, ¿no? Entonces, también es de nuestra parte social formar esos profesionales, ¿no? Entonces, está trabajando para incluir cursos electivos en la carrera que tratan de lengua de señas. ¿Por qué? Es muy importante, solo para citar en Brasil, por ejemplo, se llama lengua libras, ¿no? Y cada país tiene su lengua, ¿no? No hay un idioma de lengua de señas estándar. Se parece mucho, pero cada país tiene sus señas, ¿no? Entonces, Perú tiene una lengua de señas, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Los países tienen lenguas de señas diferentes, aunque se parecen, ¿no? Pero hay expresiones diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno aprende una lengua, claro, desarrollas, ¿no? Todos esas señas, esas señales, ¿no? Para tu lengua, pero es más fácil que después puedes adquirir otras, ¿no? Y es muy, muy interesante. También es un otro mundo aparte en la interpretación y traducción, ¿no? Porque para puntuar, el traductor traduce textos, ¿no? Y puede ser especializado, por ejemplo, puede traducir textos en el área médica, en el área comercial, en el área jurídica, ¿no? Y el intérprete es especializado en la oralidad, pero dentro de una interpretación tenemos la lengua de señas, que es también considerada una interpretación. No trabaja con la palabra oral, pero igual, ¿no? Son señas, ¿no? Y es la traducción de una palabra, ¿no? Entonces no hablas, pero tienes las señas para representar, ¿no? Y ese intérprete de lengua de señas, además de aprender todo el alfabeto, va a aprender el gestual. Una cosa es que primero adquieres el alfabeto, ¿no? Las palabras y todo eso de la lengua de señas, y después vas a aprender a interpretar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí hablando, podría ver aquí a mi lado, ¿no? Una persona haciendo el lenguaje de señas, ¿no? Y eso sería transmitido para ustedes, ¿no? Y esa persona tiene que ser una persona que no tiene discapacidad auditiva, porque ella tiene que escucharme y ahí traducir, ¿no? Interpretar. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos, ¿no? Hay la traducción y la interpretación de lengua de señas, ¿no? Entonces, es una de las especialidades de un intérprete. ¿Okay? Y dentro de la interpretación tienes ahí interpretaciones directas, ¿no? Interpretaciones de cabina, interpretaciones más diversos tipos, ¿ya? Pero dentro, ¿no? Del trabajo de un intérprete también está el intérprete de lengua de señas o lengua de signos, se usa, ¿no? Okay. Bueno, quería hablar un poquito de tendencias para no alargar demasiado mi charla y para hablar las cosas más puntuales, para que después ustedes tengan tiempo también de hablar con las chicas, ¿no? Y las dudas. Entonces, una tendencia en la traducción ahora en trabajos, ¿no? Relacionados a
traducción es la traducción audiovisual, ¿no? Que hace poco no era tan demandada porque se podía traducir, claro, documentales, películas, ¿no? Pero ahora con Netflix hay series y hay una cantidad de series todas las semanas, ¿no? Y no tenemos solo Netflix, hay otros canales dedicados, ¿no? A series, a películas, a producción de documentales, ¿no? Entonces hay un mercado enorme. En Brasil es algo extraordinario, sí, porque en Brasil se traduce todo, ¿no? El brasileño habla, es bastante un poco que protector así de su idioma y solo habla portugués. Entonces ahí tienes que traducir todo, todo que llega en inglés, todo que llega en español, todo es traducido. Hay un mercado enorme. São Paulo tiene cantidad de estudios de traducción y necesitan siempre profesionales. Entonces, solo estoy citando la realidad de Brasil porque conozco muy bien, ¿no? Y esa realidad un poco que se ha transportado a Perú. Les voy a dar un ejemplo. Como trabajamos con varias empresas, ¿no? Para que los alumnos hagan sus prácticas, ¿no? Y también porque nuestros egresados necesitan trabajar, ¿no? Muchos optan por la docencia o otras áreas, pero también en la traducción, en la interpretación, ¿no? Entonces tenemos empresas que nos buscan y nos piden alumnos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Con la traducción, con la interpretación. Recientemente tenemos convenio con una empresa que nos pide traductores del portugués al español, al inglés, ¿no? Y no logramos atender, no tenemos alumnos suficientes para atender esa demanda. Entonces, siempre están buscando y nunca logramos atender completamente, ¿no? Siempre me piden una demanda de 20, 30 profesionales. Yo no tengo, ni siquiera entre los egresados, entre los actuales, ¿por qué? Porque a veces no se dedican al idioma portugués, se dedican al inglés o a otros idiomas, ¿no? Entonces, miren un poquito esa área, ¿no? Del portugués que está creciendo bastante y es bien importante. Regresando aquí un poquito a la traducción audiovisual, en ese nicho especial, ¿no? La traducción audiovisual para personas con discapacidad. Es muy interesante ese trabajo. Aquí puse un enlace, ¿no? De un documental, ¿ya? Voy a poner aquí en el chat el nombre del documental para que ustedes puedan ver. Es un corta, ¿no? Y fue realizado ahí en la universidad donde yo he hecho mi formación. Y se llama, busquen en YouTube, que es súper fácil, Crisálida. Y está adaptado totalmente para personas con discapacidad auditiva. Y es muy interesante. Nosotros tenemos en Leeds un curso, ¿no? Que es un diplomado en traducción audiovisual. Recientemente están empezando las alumnas a hacer un trabajo con traducción audiovisual, ¿no? Subtítulos para deficientes auditivos, que es súper interesante y de todo de lo que pensamos, ¿no? Porque es muy interesante todo el trabajo, todo el proceso. Desde la elección, hay normas, ¿no? Que rigen ese trabajo del traductor, del subtitulador para personas con discapacidad auditiva. Es muy interesante el trabajo, ¿no? Miren si pueden ver Crisálida, que es muy interesante, es un curta, tiene como 17 minutos, ¿no? En YouTube está ahí, súper fácil de encontrar, y si tenemos el tiempo al final, pongo un poquito para que ustedes vean, para que perciban cómo es delicado el trabajo, cómo es un trabajo
muy dedicado, ¿no?, a hacer ese tipo de subtitulación, ¿no? Es muy interesante, es un mercado muy grande que está ahí, desatendido incluso, ¿no? Y ese mercado de subtitulación, bueno, hay una película muy conocida en Perú, ¿no? Juliana, recentemente foi adaptada tanto para deficientes auditivos como para pessoas com discapacidade visual. As pessoas com discapacidade visual, bueno, ponen audífonos y tienen todo un trabajo, ¿no?, diferente que se hace para ellos, ¿no?, para que puedan escuchar y un poco que sentir, ¿no?, esa película, ese filme. Y la discapacidad auditiva tiene otros, ¿no?, criterios para que tú subtitules, ¿no? Entonces tienes que poner todo lo que está pasando, ¿no? Diálogos siempre llevan colores diferentes, los personajes, para que no se confundan, porque a veces nosotros sí percibimos, ¿no?, quién está hablando, porque estamos escuchando el tono de la voz de la persona cambia, pero cuando tienes solo que leer, no percibes às vezes cosas muy caras. Muy interesante. Esa película hicieron una proyección en el Ministerio de Cultura y fue muy interesante, ¿no?, por ser una película tan emblemática, ¿no?, en la historia del cine peruano, Juliana, ser adaptada, ¿no?, a las personas con discapacidad visual fue un trabajo así, un gran trabajo, ¿no? Y salió excelente al final, ¿no? Porque si los cines comerciales, las productoras comerciales tuvieran este cuidado, ¿no?, sería bastante más inclusivo, ¿no? Y si estamos buscando inclusión, tenemos que atender ese público, ¿no? Entonces, y no es solo el público con discapacidad visual, auditiva. Hay personas que no es que tengan una discapacidad completa, pero por la edad, por un montón de una enfermedad, pierden algo de su capacidad auditiva, ¿no? Entonces vamos a hablar, no es solo la persona que no escucha nada, hay personas que tienen dificultad, ¿no? Y eso atendería, ¿no?, un público bastante grande, ¿no? Y es muy interesante el trabajo. Como les había comentado, tenemos nosotros en Leeds un diplomado en subtitulación y recientemente empezamos a trabajar con subtitulación para personas con discapacidad, ¿no? Es un trabajo así que de verdad me da bastante orgullo, ¿no?, que esté realizando, porque son pocas personas que lo hacen, ¿no?, y en todos los sentidos, ¿no?, por una cuestión social también, ¿ya? Bueno, otra área de trabajo muy interesante son las traducciones para videojuegos, ¿no? Entonces, eso tiene aumentado así de una forma, ¿no?, para cuantificar aquí, ni sé decir cuánto, porque es un mercado que está en ascendencia, ¿no? Entonces, para que tú empieces a traducir videojuegos, primero tienes que tener las técnicas, ¿no?, de la traducción, dominar el inglés como lengua de trabajo, ¿no? Tienes que también ser un apasionado en juegos porque te facilita un montón, ¿no?, para poder traducir y conocer aspectos técnicos y teóricos de la traducción y la localización. ¿Qué es la tan famosa localización? ¿No? Porque los juegos son traducidos generalmente al inglés, todos, ¿no? Hay empresas también brasileñas, hay empresas españolas, colombianas, en fin. Pero el gran mercado, ¿no?, está en los juegos en inglés para traducir a otros idiomas, ¿no? En esa área, la localización es muy importante. No la localización como de dónde viene el juego, y sí para la cultura que vas a traducir este juego, ¿no? Incluso los nombres de los personajes, la forma como hablas, la música, todo que está en ese país, en el país para donde traduces, es diferente, ¿no? Entonces, eso todo es adaptado y eso da bastante calidad,
¿no?, al producto. Hay bastantes traducciones informales en ese tipo, ¿no? Se llaman las traducciones de fans, ¿no?, que son traducciones hechas por aficionados, ¿no?, por gente que les gusta y hace así como un hobby, ¿no?, pero no utilizan las técnicas de todo eso, ¿no?, de la traducción. Y es un área muy interesante para trabajar, la traducción de videojuegos. Hay un montón de cursos que puedes llevar después para ser un traductor, ¿no?, en esa área de videojuegos. Otra área que ha crecido, y con todo lo que estamos pasando, ha crecido bastante, ya es una área grande, ¿no?, solo por las especialidades que toca, ¿no?, que cuando uno dice, traducción médica, dentro de eso, ¿no?, bioquímica, dermatológica, oftalmológica, genética, odontológica, psiquiatría, virología, bueno, y hay tantas otras, farmacéutica, ¿no?, muy importante, ¿no? Dentro de nuestros profesores hay una profesora que es traductora farmacéutica, ¿no?, es contratada de un laboratorio aquí en Lima y traduce para ellos hace años, ¿no? Es muy bien pagada, claro, ¿no?, y la responsabilidad también es bastante, ¿ya? Bastante grande la responsabilidad, pero empezó a traducir con ellos há muchos años traduciendo con ellos, ¿no? Uno se va especializando y es apasionante. Decir, ¿cómo puede ser apasionante traducir un informativo de una medicina? No es eso. El apasionante es lo que vas a llevar a otro idioma, la información que está ahí, la importancia de la información que está ahí. Va a hacer que una persona pueda entender, ¿no? Estás apoyando, el traductor apoya, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Vas a apoyar a una otra persona que entienda, ¿no?, algo que le está curando una enfermedad, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Es de responsabilidad enorme en todos los sentidos. Cuando traduces algo también jurídico, ¿no?, también es muy importante. Por eso desarrollar valores así muy de ética, ¿no?, es muy importante para mí, ¿ya? Pero así como estamos hablando de áreas, ¿no?, área de videojuegos, subtitulación, traducción audiovisual, medicina, área médica ha crecido un montón. En esa área médica hay una área bastante interesante que es la traducción de artículos académicos. Saben ustedes que los médicos, ¿no?, son los de todas las especialidades, son los que tienen las revistas académicas, ¿no?, más valoradas, más a cantidad de publicación en el área médica es enorme, ¿no? Entonces, traducción de artículo académico es una área bastante importante en todas las áreas, ¿no? Artículos académicos para área médica, artículos académicos del área de ingeniería, artículos académicos de todas las áreas. Es un nicho, ¿no?, esa traducción de artículos académicos muy, muy importante, porque si vas a publicar un artículo internacional, tienes que publicar como mínimo en 2 idiomas, ¿no?, que sería bastante el inglés y el español, pero el portugués también está ahí, con una importancia muy grande, el alemán, en fin, chino, ¿no? Pero inglés, español y portugués, francés también en el área de publicación de artículos académicos es muy fuerte, es un mercado enorme, ¿no? Entonces es muy interesante y son áreas muy técnicas, ¿no?, que tú te especialices, pero para especializarse tienes que primero llevar la base, ¿no?, la base del idioma, la base de las técnicas, las herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces, primero te vas a concentrar en eso, para después elegir, o en el camino también puedes elegir, ¿no?, tu especialidad. Bueno, yo no estudié traducción en grado, en pregrado, yo estudié letras, y mi formación siempre fue en literatura, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con traducción intersemiótica. Mi primer trabajo, mi maestría, fue en traducción intersemiótica, que fueron adaptaciones de cuentos literarios al cine, ¿no? Y eso llamamos traducción intersemiótica,
porque son traducciones de signos, ¿no? El signo, la palabra que está en el libro, para el signo imagen, ¿no? Que aparece en una película o en un documental, lo que sea. Si estás adaptando un texto, ¿no? Literario o algo para un otro medio, ¿no? Que es el medio fílmico, eso se llama traducción intersemiótica, ¿no? Empecé ahí a traducir así, ¿no? Para adaptaciones de guiones, ¿no? De cuentos para el cine, de cortas, de películas, ¿no? Empecé con eso. Y después fui a la traducción jurídica, ¿no? Pero yo pensaba, y siempre pensé, que sería traductora literaria, porque me encantaba, ¿no? Pero no sé, en el camino me empezó a aparecer traducciones jurídicas y empiezas a hacerlo y empiezas a especializarte y cada vez te llega más y cada vez tú estás más en ese medio y en algún momento ya no puedes más salir, ¿no? Porque ya tienes una fraseología, un glosario, ya tienes una vida, ¿no? Dedicada a ese tipo de traducción. Entonces, en ese sentido, uno elige, más también creo que la especialidad te elige, ¿no? Porque empieza a llegar trabajos justo en eso. Y de verdad, al comienzo no me gustaba la traducción jurídica. Yo decía, no, no quiero traducir jurídico, pero empecé a buscar, ¿no? Y me empezó a encantar eso, ¿no? En todos los sentidos, jurídicos de todo tipo. Ya traducí cosas que mejor no hablamos, pero muy tristes, otras muy interesantes, ¿no? Pero en todas las áreas de tu especialidad, la que elijas, si es videojuego, si es medicina, si es jurídica, vas a encontrar la parte buena y la parte no tan buena, ¿no? Porque las dificultades van a estar ahí, pero es una profesión que te hace siempre avanzar, ¿no? Siempre estás avanzando en eso, siempre te mueve, ¿no? Entonces, en ese sentido es apasionante. Bueno, estoy hablando un montón. Ahora, para finalizar, ¿no? ¿Cómo vivimos eso en Leeds, ¿no? En nuestra casa, que ahora está todo virtual, pero tenemos una casa, ¿no? Que es nuestra casa de estudios, que está ahí en Santa Cruz, que es el Colegio de Abogados, está nuestra casa, ¿no? Y ahí solo tenemos traducción, no hacemos otra cosa sino la carrera de traducción, ¿no? Entonces todos los alumnos ahí estudian traducción, todos los profesores son, 70% de nuestros profesores son traductores, ¿no? Algunos no, porque son disciplinas como matemáticas y otros que no necesitan ser traductores, pero nuestros profesores son traductores. Y eso es excelente, porque saben la realidad, ¿no? De lo que pasa y lo que están formando, ¿no? Lo que necesitan que el alumno sepa, ¿no? Entonces, desarrollamos también habilidades digitales, manejamos programas de processamento de palavras, não? Utilizamos Trados, que é um programa bastante completo, que é utilizado em todas as universidades, não? A nível mundial, e no Peru também, e nós outros utilizamos. Creio que somos o único instituto que utiliza Trados, não? Que é um software bastante, um custo bastante alto, pero é muito profissional e necessitamos que o aluno salga com essa formação. ¿Ya? Necesitamos que salga con esa formación. Bueno, desarrollamos habilidades de comunicación también, ¿no? A veces dicen, no, pero el profesor es demasiado exigente. A veces estoy en mi oficina, ¿no? Cuando se podía estar en la oficina y cuando se recibían los alumnos, ingresaba en mi oficina y decían, ¡ay, Miss! Mira, es que el profesor es demasiado exigente. Mira que me ha corregido eso, una coma, una tilde. No puede ser. Y le digo, tengo dos noticias para ti. Una muy buena, es que si tienes un texto perfecto, con tildes, con comas, con todo, vas a ganar, ¿no? Vas a recibir un elogio al final de tu empleador o de la persona para quien, ¿no? Haces el servicio,
Pero te comento que hay empresas que trabajan con errores, ¿no? Entonces, si tú cometes errores, te equivocas, se descuenta de tu traducción, porque tienes que dar a una persona a revisar tu trabajo y la persona lleva más horas para revisar, más tiempo, porque ha tenido como 50 correcciones, 30, 20. Hay una tabla de la cantidad de correcciones que un revisor hace, y eso sale del bolsillo de alguien, ¿no? Entonces, muchas empresas trabajan así, ¿no? Entonces, cuanto no debes tener ningún error, la perfección tienes que buscarla, ¿no? Es un poco cruel, sí, ¿no? Porque somos humanos, podemos equivocarnos, aún más un traductor que a veces hasta ¿no? Tiene un montón de encargos, entonces no es fácil. Nadie ha dicho que sería fácil, pero es gratificante. Cuando entregas algo y sabes que lo que has entregado está perfecto, ¿no? Que tu servicio está perfecto, ¿no? Todo eso es muy, muy gratificante. Bueno, ya finalizando, ¿no? Como ya había hablado, nuestros profesores son del área de la traducción y la interpretación, metodología, ¿no? Bastante dinámica, ¿no? Para el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eso te da ventajas, ¿no? Porque el mercado es bastante competitivo. No es que hay un montón de oferta, pero de todas maneras es competitivo porque la gente busca um, atender, ¿no? Las necesidades del cliente. Y cuanto más rápido, con más eficiencia atendes, ¿no? Eso en cualquier área, ¿no? En la traducción más, ¿no? Te van a llegar cosas imposibles, ¿no? ¿Me traduces un texto? Sí, claro, envíame para que vea. No, son solo 10 páginas, son solo 50 páginas. Ah, sí, claro, unos 4 o 5 días. No, es para mañana. Entonces te van a llegar esas cosas, ¿no? Esas demandas, ¿no? Entonces, tienes que hacer entender, ¿no? Que sí hay la necesidad y la urgencia, pero también hay la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Cuando empiezas, tienes que aprovechar los 3 años que tienes para estudiar, para cometer tus errores ahí, ¿no? Equivocarte ahí, porque te equivocas, tu profesor te va a orientar, ¿no? Tus colegas, pero después en el mercado de trabajo ya no, ya tienes que avanzar, ¿no? Como un profesional. Entonces, por eso también la importancia y la confianza que tienen que tener en sus profesores, ¿no? Al final formamos una gran familia porque no somos tantos, ¿no? Somos en promedio 350, 400 alumnos, ¿no? Eso distribuidos en mañana, tarde y noche, ¿no? Cuando estábamos físicamente ahí, se vía, ¿no? La cantidad así, pero ahora estamos virtualmente hasta diciembre como mínimo, ¿no? No sabemos, pero estamos llevando muy bien, ¿no? Estamos llevando muy bien en el sentido de cumplir con todos nuestros sílabos, con los exámenes, con las presentaciones de los alumnos. Estamos manejando, no fue fácil, pero estamos muy bien. Así que hicimos una programación y de verdad nos sorprendió la entrega de los profesores y los alumnos, cómo han recibido y cómo han querido, ¿no? Seguir estudiando en la modalidad virtual, porque un traductor, si no te gusta estar sentado y manejar una computadora, tienes una dificultad, porque aunque seas intérprete, 3 años vas a estudiar bastante los idiomas y tendrás que estar sentado y tendrás que estar leyendo, buscando, consultando diccionarios, estarás frente a una computadora, sí, muchas horas en tu día, ¿no? Entonces, la enseñanza virtual, en el caso de traducción, no impactó tanto como en otras carreras, porque nosotros ya somos habituados a tener esa convivencia con la computadora,
¿no? Con la tecnología también. Entonces eso no nos impactó tanto. Fue súper, no digo tranquilo, pero fue más fácil, ¿no? Para los profesionales de traducción llevar la carrera de forma virtual. Estamos cumpliendo con todo, con todas las clases, los horarios, los contenidos, ¿no? Tenemos un seguimiento del Ministerio de Educación, ¿no? Para las clases virtuales, los exámenes. Hemos trabajado de forma sincrónica, asincrónica, ¿no? Hemos cumplido con todo. Entonces, es muy interesante que para nosotros no nos haya chocado tanto, ¿no? El traductor trabaja virtual y esa es una de las ventajas de nuestra profesión. Puedo yo estar aquí, puedo estar en Brasil, puedo estar donde sea. El trabajo me llega y yo tengo que entregar de forma virtual, ¿no? Y tengo trabajo siempre, ¿no? Una vez que ingresas en el mercado, pero siempre con el cuidado de ingresar en el mercado y hacer un buen trabajo, porque solo el trabajo es tu carta de presentación. Las empresas para que has traducido, tus clientes, son tu carta de presentación, ¿no? Y en ese sentido, nunca te va a faltar trabajo. Como traductor, nunca te va a faltar. Aquí en las diapositivas presentamos, ¿no? Algunos testimonios que son de exalumnos, ¿no? De la gente que vive, de profesionales también la traducción. Entonces, hay de todo, ¿no? Si tú eliges una profesión, como dice aquí, ¿no? Por supuesto que tiene futuro el mundo de la traducción, la interpretación. Trabajo hay de sobra, e incluso muy bien remunerado, pero nadie te lo pondrá en bandeja de plata. Tienes que buscarlo, ¿no? Tienes que estar preparado, ¿no? Preparado para las oportunidades, que son muchas y cada vez se ha incrementado más, ¿no? Para finalizar aqui, não agradecer também todo el tiempo de ustedes, ¿no? Y quería solo enseñarles, las chicas que trabajan conmigo me van a matar, ¿no? Enseñarles unas fotos de cómo vivimos ahí, ¿no? En Leeds, en nuestra casa, ¿no? Con nuestros alumnos. Aquí, unas fotos de los eventos, ¿no? Hicimos como Halloween, ¿no? Los profesores, alumnos, todos participan, es un día cultural también, ¿no? Que no solo es diversión, pero también es. Y también ese fue el Día de la Música, ¿no? Francés, aquí hay la fiesta brasileña, ¿no? De São João. Aquí las chicas que trabajamos ahí en Leeds, aquí una presentación en el patio, ¿no? Aquí los profesores, aquí los profesores, una presentación que hicimos en el patio, los chicos de portugués estudiando, nosotras ahí en la recepción, ¿no? Aquí el Día de la Música, con los chicos todos participando, el profesor, todo, ¿no? Y una otra fiesta, ¿no? Que participamos también. Entonces, así se vive, ¿no? Así uno se apasiona, ¿no? Por ese mundo. Porque no es solo, si uno dice, traducir es una profesión muy solitaria. No, no es una profesión solitaria. Es muy de integración, ¿no? Porque si tú no tienes colegas, compañeros que te van a apoyar con una palabra que no sabes, tienes que tener por todo el mundo, ¿no? Tu red de network tiene que ser inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que apoyarte siempre en las otras personas, ¿no? Porque eso es tu profesión, tu elección de vida, cuántas horas vas a pasar en tu trabajo, ¿no? Entonces, elijas bien. Si estuviéramos presenciales, invitaría a conocer la casa, a estar ahí en un instituto, pero ingresen en nuestra página de Leeds, ¿no? Ahí también pueden ver bastantes fotos, los profesores, ¿no? Entonces ingresen en nuestra página de Leeds y en Instagram, en Facebook, por todo lado nos van a ver
y ver un poco cómo vivimos, ¿no? La traducción, ¿ya? Cómo nos apasionamos por la traducción, ¿ya? Entonces, ahora Cintia creo que va a hablar un poquito con ustedes sobre unos temas del contenido, ¿no? De nuestra malla y después a las salas para si tienen dudas, ¿no? Cintia, ¿estás? Buenas noches, sí, aquí estoy. ¿Quieres compartir algún Aquí estoy, material? Anita. Eh, no, ya Gavisita Qué creo que lo bueno. está colocando, así que no creo que haya problema. Ok. Hola, buenas noches. Hola, ahora sí ya me ven. Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cintia Saldaña, yo soy la encargada del área comercial, todo lo que es administrativo en Counter, ahí en la sede de Santa Cruz para la carrera comercial. Milagros, Ana Belén y yo estamos en diversos turnos y estamos siempre para apoyarlos, para guiarlos, de repente en alguna consulta, ¿ok? Básicamente, mi participación, espero que me escuchen. Si por allí no logran escucharme bien, por favor comuníquemelo para poder repetirles alguna información que les haya quedado ahí trabada. Sé que el día de hoy tenemos problemas con el internet, hemos tenido caídas durante la tarde, entonces está perjudicando un poquito el audio, quizá el video en estos momentos, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Cintia. Si no, por favor, Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, em, básicamente lo que les voy a comentar es referente a la malla curricular que tenemos en la carrera. Es una malla actualizada, está validada por el Ministerio de Educación, esto acorde con las últimas exigencias. Fue cambiada recién en el 2017 y la tenemos trabajando hasta la actualidad. En esta malla tenemos tres certificaciones que se entregan a los participantes de la carrera. Ya, estos se entregan cuando ya van cumpliendo ciertos parámetros, van cubriendo ciertos temas. Tenemos la certificación de traducción, que es al término del cuarto ciclo, cuando se ha cerrado todo el módulo referente a traducción en sí. Tenemos la certificación para revisión de textos, que es cuando se culmina el quinto ciclo de la carrera. Y el último que es traducción de textos e interpretación, que ya es el último módulo, que es el que cierra, digamos, los 3 años de estudio. También hemos tenido, quizá no en este webinar, pero sí tenemos consultas que nos han llegado a través de nuestra página web sobre si el ciclo de nivelación está dentro de estos 3 años o no. No, no están dentro de estos 3 años. El ciclo de nivelación está habilitado para personas que por ahí les falta un poquitito para alcanzar el nivel y empezar el ciclo 1 de la carrera. Estos temitas así un poquito más detalladitos los vamos a ver ahora que vamos a pasar a unas salas donde vamos a estar la señorita Milagros, la señorita Erika, que es académico, ella es la coordinadora académica, la señorita Brenda, que también es el área académica, y yo, para poder orientarlos y apoyarlos referente a algunas dudas, consultas que tengan de la carrera. ¿Sí? Les invito a esperar un momentito, por favor, no se retiren. Ahora les estamos moviendo a unas pequeñas salas donde ustedes van a estar atendidos de manera más personalizada. ¿La visita? Sí, muy bien. Vamos a pasarnos a unos pequeños grupos. No se asusten. Ya regresamos. Listo, chicas, dejamos de grabar. ¿Ya? Ana, ¿te parece? ¿Dejamos de grabar? Ok, ok. Ya.